Bienvenidos a mi canal Electroreparaciones MPG, la segunda clase, continuación de la de ayer del diagrama. A muchos no les gustan lo que son los diagramas, pero les voy a decir que es importante. El que no conoce de simbología ni a leer diagramas va a tener problemas en las reparaciones, porque los diagramas nos ayudan a analizar bien los circuitos y al mismo tiempo a resolver la falla. Entonces, bueno, aquí tenemos la tarjeta. Aquí hay dos fuentes de alimentación, la tipo, digamos, flyback, que es esta, la de standby, y la fuente PFC, dos fuentes de alimentación. Entonces, cuando conectamos el cable de alimentación al tomacorriente, digamos, esta es la entrada de los aquí son 120 voltios, corriente alterna. Cuando conectamos 120 voltios de corriente alterna, lo primero que funciona es la fuente de alimentación del tipo flyback, que sea standby. ¿Por qué? Porque es la que activa o alimenta al microprocesador, a la memoria, y a la misma vez la tarjeta se pone en estado, digamos, de standby o de espera, esperando la orden de encendido. Esa es la idea que funciona. Aquí tenemos el transformador chopper, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el circuito PFC? El objetivo de él, ya dijimos, bueno, es un circuito elevador de voltaje, ¿verdad? ¿Por qué eleva el voltaje? No porque se quiere elevar, sencillamente porque, bueno, esta tarjeta trabaja o es de una placa o de una pantalla LCD que usa lámpara CCFL. Entonces, ese voltaje alto que sale del circuito PFC, que son 380, casi 400 voltios, es el que alimenta el circuito inverter, ¿no? O sea, el que activa las lámparas CCFL, igual que en las pantallas LED. Correcto. Entonces vamos a mencionar los principales elementos que tienen que ver con el circuito PFC, que es el circuito, digamos, elevador, ¿verdad? El rectificador, aquí lo tenemos en este disipador. Aquí tenemos la bobina inductora, el diodo, el MOSFET, aquí está el capacitor, y en la parte de abajo tenemos el integrado controlador PFC, que es donde vamos a hacer unas mediciones. Correcto. Entonces aquí tenemos el tester en 1000 voltios, corriente directa. El negativo del tester está conectado a tierra caliente, con la punta positiva voy a hacer prueba. El PFC se encuentra en la parte caliente. La tarjeta ahorita está en standby, o sea, no se ha dado la orden de encendido, por tanto solo está funcionando la fuente de standby. Y tenemos transformador chopper. Solamente aquí tenemos 5 voltios que van a la tarjeta main, digamos, a la parte que tiene que ver con el microprocesador y la memoria, y a los mandos, esperando solamente la orden de encendido. Entonces vamos a hacer unas mediciones para ver de que ahorita todavía no está funcionando en standby el circuito PFC. Y le voy a poner en el positivo del rectificador. Vamos a ponerle en el positivo del rectificador, pero vamos a ver la medición. Ahí estamos en el positivo del rectificador, tenemos 160 voltios. Ahora vamos al diodo, tenemos 159 voltios, porque hay una caída ahí pequeña de tensión, 159 voltios.
ahorita no está funcionando el circuito PFC. Tenemos en el capacitor, en el positivo, 161 voltios. En el MOSFET vamos a hacer la medida en la parte de abajo. Entonces ya vimos, sí, de que el circuito elevador PFC, digamos, no está funcionando porque está en stand-by, todavía no se ha dado la orden de encendido. Entonces al integrado controlador todavía no le ha llegado el voltaje que activa el integrado controlador, y así comienza a funcionar el circuito PFC y se eleva el voltaje. Entonces vamos a hacer unas mediciones en la parte de abajo. Entonces aquí ya tenemos la tarjeta por la parte de abajo. Voy a hacer unas mediciones. Está conectado ya al 120. Vamos a hacer las primeras mediciones. Aquí está en 1000 voltios. El primero que voy a medir es la salida de la rectificación, la salida positiva del rectificador, que es aquí. Tenemos 162. Estamos viendo que todavía no se ha elevado, está en stand-by. Vamos aquí ahora al diodo, tenemos la rectificación, después venimos y tenemos el diodo, la salida del diodo, 162 voltios. Vamos al capacitor, tenemos los 162 voltios, está en stand-by. Ahora vamos al MOSFET, al drain o drenador del MOSFET, y miramos que tenemos 162. Pero ahora vamos a medir en la entrada de la bobina. Aquí de la salida del rectificador va a este punto de aquí, es la entrada de la bobina, 162 voltios. Aquí la salida de la bobina tenemos los mismos 162 voltios. Estamos viendo que no hay oscilación, está el voltaje normal, 162 voltios. Y de ahí, de la salida de la bobina, va al drain o drenador, los mismos 162 y sin oscilación. Ahora le vamos a bajar al tester para medir en 200 voltios, para medir en el integrado, para que miremos cómo están los voltajes ahí. Vamos a medir el VCC, que es el pin número 8, el VCC. Aquí sería el VCC. Y miramos que apenas hay 1.2 voltios en el VCC, pin número 8. Estamos en stand-by. Ahora vamos a medir en el pin 1, que es un voltaje que tiene que venir de la salida sensor, digamos, que está sensando el voltaje de salida en el 1 y en el 2. Entonces lo ponemos aquí y vemos, tenemos punto 9. Típicamente no hay no hay voltaje, digamos, menos de 1 voltio. Ahora vamos al pin 2, que es el OVP, que es el que sensa. Esos dos pasan por un divisor de tensión. Vamos al pin 2 entonces, aquí, y tenemos casi lo mismo, punto 9, menos de 1 voltio. Entonces estamos viendo que los voltajes, digamos, en el integrado controlador PFC todavía no están presentes, ¿verdad? Y en el principal, el VCC, el pin 8, apenas tenemos 1.2 voltios. Entonces no está activado. Cuando llegue este voltaje al pin 8 es que se activa el circuito y se eleva la tensión. Ahora vamos a hacer una medida aquí de un voltaje que tenemos, que es el único que está funcionando. Lo pongo en 20 voltios. Tiene que ver con el standby, que es el voltaje que manda a la tarjeta mail. Ahí tenemos. 1.3. Aquí. Pero ahí estaba haciendo errónea la medida, porque lo tengo ya, esa medida es en tierra fría. Entonces pongo la punta negativa del tester en tierra fría. Ahí miramos lo importante de hacer bien la medición.
Entonces ahora lo pongo en la punta positiva del tester y ahí miramos 5.2 voltios, el voltaje de standby. Entonces ya vimos pues cómo están los voltajes cuando está en standby. Todavía no está activada el circuito, PFC no está activado. Entonces ahora vamos a pasar a hacer las otras mediciones, ya dando la orden de power o encendido. Entonces ahora lo tengo en 1000 voltios, corriente directa. Vamos a hacer la medición de nuevo, todavía sigue en standby. Tenemos los 162 voltios. Ahora lo voy a dar encendido, le voy a dar la orden de power. Le di la orden de power. Ahora vamos a medir, vamos a hacer la medición en el capacitor primeramente, y ahí tenemos ya el voltaje elevado, 390 voltios. Pero ahora vamos a medir en la salida del rectificador, en el positivo, y ahí estamos viendo 122 voltios en el rectificador, en el positivo del rectificador. Todas esas cosas hay que analizarlas, 122 voltios antes del diodo, sí. Ahora medimos en la salida del diodo y está 390 voltios. Pero aquí en la otra parte ya de la bobina y del MOSFET no puedo medir. ¿Por qué? Porque ya hay un voltaje elevado, significa que hay oscilación. Entonces lo que voy a hacer es medir con el probador. Entonces tengo el probador, ¿verdad? Y vamos a hacer las pruebas. Eso es el probador. Entonces vamos a comenzar a hacer en la entrada de la bobina. En la entrada de la bobina primero, aquí está la entrada, y ahí vemos de que la luz roja del LED, el LED nos enciende la luz roja del LED. Vamos a apagar la luz para que se vea, pero todavía no está. Vamos a apagar bien la energía. Ahí es la entrada de la bobina, ahí está la luz, el LED rojo encendido. Ahora en la salida de la bobina, y ahí enciende más fuerte. ¿Por qué? Porque es la salida de la bobina donde está más fuerte, dándose el campo magnético o la oscilación. Ahora vamos a medir en el drain del MOSFET, en el drain del MOSFET. Ahí lo tenemos, apago la luz para que se mire, ahí está el LED rojo. Correcto, entonces vamos a hacer la medición en la compuerta del MOSFET. Ponemos y ahí lo tenemos en la compuerta del MOSFET. Apagamos, vamos a apagar la energía para que se vea bien, para que se vea mejor, digamos. Y ahí está el LED azul encendido. Ahí estamos viendo el LED azul encendido en la compuerta del MOSFET. Ahora vamos a medir en la patita número 7 o salida del integrado controlador. Ahí estamos. Ahí está el LED azul encendido. Apago la luz y ahí se ve enciendo la luz. Bueno, entonces ya medimos con el probador la oscilación en el drain del MOSFET, y también medimos en la bobina la oscilación y está bien, y medimos también en la compuerta del MOSFET y nos da bien con el LED azul. Medimos también en el controlador, el integrado, en el pin 7, y nos mide bien, el LED azul enciende. Y también antes del diodo, que es algo importante que quería enseñar, que también ahí antes del diodo, ahí está la lucecita roja, significa que el circuito está oscilando antes del diodo. Enciendo, ahí está.
entonces ya hicimos la prueba. Ahora vamos a medir unos voltajes, el voltaje VCC del integrado controlador y el voltaje también OVP, que son importantes. Ahí lo tengo en 20 voltios el tester. Vamos al pin número 8, que es donde llega el voltaje VCC. Ahí está, 14.2 voltios es el voltaje VCC. Ahora medimos en el pin 1, que es el OVP, un voltaje importante porque con ese voltaje sensa el voltaje de entrada como es el voltaje de salida, 2.47 voltios, casi los 2.5. Con ese está sensando el voltaje de salida y así controlar la carga. Bueno, en resumen, la idea era hacer mediciones y hacer pruebas del circuito PFC, tanto cuando está la fuente en stand-by, digamos, desactivada, solo funcionando lo que tiene que ver el stand-by, y cuando le damos la orden de power, o sea cuando está encendido o todo el circuito ya activado. Hacer esas mediciones para ver cómo son las medidas tanto en stand-by como en encendido. Y si notaron, usamos el probador para hacer mediciones de oscilación y del pulso en el MOSFET y en el integrado controlador. Así de que cualquier pregunta la pueden hacer. Esperen el siguiente video, Electroreparaciones MPG.